Un saludo y bienvenidos a un nuevo recurso del Diplomado Virtual en Seguridad Digital dirigido por la Cámara de Comercio de Bogotá. En este quinto módulo dedicado a la respuesta a incidentes y el análisis forense digital, veremos algunos de los procedimientos y las técnicas más comunes y más útiles en este área. Inicialmente voy a hacer una breve introducción a diferentes dispositivos o diferentes soluciones físicas o digitales para realizar estos procedimientos de manera automatizada. De los aspectos más importantes cuando se realiza un análisis forense digital es sobre todo la preservación de la integridad de la evidencia o de los dispositivos de los cuales se pretende recolectar esa evidencia. Para ello, entonces, existen soluciones físicas como las que estoy mostrando aquí en pantalla. Este dispositivo, el que dice por acá W, es un dispositivo que nos permite generar copias bit a bit de una unidad de almacenamiento, puede ser de un disco duro, protegiendo ese disco duro frente a escritura no intencionada. Cuando a veces de pronto ejecutamos determinado comando, pues muchas veces de este comando o esta instrucción podría alterar la evidencia que pretendemos analizar. Es por ello que se utilizan este tipo de dispositivos. Dejo dos recursos que les va a servir mucho para conocer más acerca de estas soluciones. Voy a mostrarles en detalle algunos de esos productos. Este primer portal, digitalintelligence.com, fíjense que nos ofrece una variedad de productos, de servicios o de entrenamiento. En este caso vamos a ver algunos de las diferentes soluciones que estén, por ejemplo, enfocadas al análisis forense digital. Entonces vamos a encontrar acá para cada caso y fijémonos que él nos hace como un listado de las marcas más reconocidas y más utilizadas para este tipo de procedimientos. Vemos a Encase, que probablemente han escuchado de esta herramienta, Magnet Forensics también, Oxygen Forensics, el Consoft. Supongamos que pretendo darle aquí en comprar, vamos a encontrar entonces como diferentes soluciones. Por ejemplo, para cada área y por cada marca. Entonces, ellos tienen como unas categorías muy específicas para denominar a los servidores o estaciones de trabajo de muy alto procesamiento. ¿Qué significa esto? Y es que en muchos casos, cuando estamos realizando un análisis forense digital, depende mucho del poder de procesamiento que tengan estas máquinas. Cuando están haciendo, supongamos, una técnica de file carving o de recuperación de archivos, se requiere que estas máquinas pues trabajen con múltiples procesadores. Por eso los precios, o sea, vemos estaciones de trabajo de $10,000, $9,000, $15,000, por ejemplo esta. Hay algunas laptops que se denominan como endurecidas y es que permiten que se puedan desplazar a unos entornos hostiles. Se utiliza mucho en ambientes militares y es que existe una persona que probablemente realice un análisis forense digital de unos equipos que hayan encontrado. Tomemos el ejemplo del caso de Raúl Reyes. El ideal, aunque ahí luego se evidenció de que no se llevó de manera adecuada el procedimiento y la cadena de custodia, este tipo de dispositivos son los que permitirían hacerlo de una manera adecuada. Bueno, monitores, estaciones de trabajo y demás. Los que quería mostrarles en detalle, que hace parte como de la presentación, fíjense que son estos bloqueadores. Estos bloqueadores están aquí, aparecen como en formato individual. Normalmente se compra es una caja de este estilo, un Ultra Kit. ¿Por qué? Porque va a permitir tener como toda la cantidad de extensiones y de soporte para múltiples dispositivos de almacenamiento. Entonces van a permitir que se puedan realizar estas copias. Adicional a ello, a ver si por aquí están también, existen unos bloqueadores
como este que está en la fotografía y que estaba en la presentación, pero que ya son un poco más avanzados, digámoslo, no avanzados en que realicen de mejor forma el trabajo, sino que hay algunos que ya son hasta digitales. Entonces ya no es conectar el cable y que como saber qué voy a hacer, no, desde aquí mismo se les va dando la respectiva instrucción. Estos también son digitales, pero ya son soluciones físicas para generar esas imágenes de los discos. Entonces tiene el soporte para múltiples dispositivos de almacenamiento, su pantalla táctil en muchos casos, adaptadores para dispositivos de almacenamiento, algunos adicionales. Fíjense que aquí tiene inclusive GPU, entonces cuando en muchos casos ya se requiere un procesamiento adicional inclusive a las estaciones de trabajo y a los servidores, porque sabemos que aquí esta GPU $15.300 se utiliza mucho cuando el procedimiento forense requiere que se vulnere, por llamarlo de alguna forma, o se rompa un acceso, como en muchos casos una contraseña. Entonces de pronto las contraseñas de acceso a digamos a una unidad cifrada, vamos, cuando se utilizaba TrueCrypt, ahora BitLocker, entonces estas soluciones permiten hacer brute force a esas tecnologías. Creo que por acá debe estar, bueno, este ya es por marcas, más adaptadores. Quería ver si de pronto por ahí estaba las bolsitas de aislamiento. Estas serían marcas, y de pronto por aquí hay entrenamiento oficial. Esto es algo muy importante, es que lo dictan directamente desde los proveedores o los desarrolladores de esas soluciones. Y como decía al inicio, entonces está Mencase, FTK como es los más conocidos, el Password Kit Forensic, que es para romper contraseñas, algunos para dispositivos móviles, y me extraña por aquí no ver el UFED de pronto por acá en Mobile Investigation. No está. Bueno, este otro website es h11dfs.com, también tiene entonces soluciones para todos estos propósitos. Entonces tienen aquí el UFED que decía ahorita, for PC, que sería como la versión instalable en el equipo, pero también tienen la solución física. A ver si de pronto tiene por acá alguna imagen, ¿no? Si aquí en el brochure, aunque era una imagen que ya les había mostrado, que bueno, este sí está más actualizado, más moderno, pero recuerden que en el recurso previo les mostré pues el UFED que tenía en su momento para realizar investigaciones. Ahora bien, es una realidad, es decir, todas las personas que pretendemos aprender sobre informática forense digital, sobre respuesta a incidentes, pues obviamente no todos vamos a tener los recursos para implementar un laboratorio físico de esas condiciones. Entonces, muchas veces, muchos de los procedimientos forenses es posible realizarlos por medio del software, por medio de la modificación, en muchos casos, de un sistema operativo, o la utilización de diferentes herramientas open source que están disponibles, o algunas versiones completamente funcionales de productos muy reconocidos. Pongamos el ejemplo de FTK, que los ponen públicamente para que sean utilizados en las diferentes investigaciones. Entonces veamos un poco acerca de cómo podemos aprovechar ciertas soluciones de software, ciertos procedimientos, ciertas técnicas, que precisamente es el core de este recurso. Y continúo. Entonces, preparé por acá bloqueo de escritura hardware-software. Ya vimos lo que era parte de ese hardware. Veamos cómo lo podríamos hacer por medio de software. Desde el Windows XP, desde el Service Pack 2, si mal no recuerdo, es posible que nosotros modifiquemos unas llaves en el registro de Windows y le pongamos una protección a los dispositivos de almacenamiento externos. Entonces, para el ejercicio voy a conectar en este momento una USB.
voy a abrir por acá el explorador de Windows. Voy a esperar a que se lea la USB y mostrarles cómo se podría hacer. Muchas veces cuando de pronto no aparezca la USB que conectaron y tengan encendido el software de virtualización, en mi caso VMware, como ocurrió, entonces él va a mostrar un prompt, una consulta que te va a decir: ¿deseas conectar este dispositivo a una máquina virtual o al hoster, que en este caso sería este Windows? Entonces fijémonos que aquí está mi dispositivo de almacenamiento. Le puse un nombre pues bastante característico, CCB. Es una unidad de almacenamiento de 1.5 gigabytes, que normalmente pues lo venden de 2 gigas o cualquier capacidad, pero siempre el sistema de archivos va a ocupar un espacio adicional. Entonces tengo esta memoria USB, tengo estos archivos X, son descargados de internet para el ejercicio simplemente. Si yo, por ejemplo, voy a hacer un nuevo procedimiento, y es que yo voy a, pues que no se debería hacer, es decir, si necesito garantizar que no se va a sobreescribir esta USB, sino que voy a generar una imagen completa de esta, entonces no permitiría que yo genere, aquí voy a decirle que voy a generar un nuevo documento. Entonces estoy generando un documento, un TXT, y salvo el mismo. Entonces escribí un X texto y ahí está almacenado. Entonces fíjense que en este momento el sistema operativo, como debe ser, funciona, es que nos permita esa escritura. Veamos un pequeño, entre comillas, truco, como decía previamente, de cómo modificando el registro de Windows podemos proteger los dispositivos frente a la escritura. Entonces inicialmente vamos a abrir el regedit, que sería, en este caso voy a mover por aquí mi capturador. Entonces sería simplemente pues ejecutar, o Windows R, la combinación de teclas de Windows y R. Entonces allí escribiría regedit, que sería al final del día, el nombre es editor de registro. Entonces vamos a ubicar una ruta muy específica que vamos adicionalmente a crear, es decir, vamos a una llave específica y de ahí tenemos que hacer determinada creación de una nueva clave en este registro. Ya estamos familiarizados inclusive con este proceso, pues cuando estábamos haciendo la implementación de laboratorios, en ese caso que era para Windows y un directorio activo, interactuamos directamente con el registro. Entonces ahora nos vamos a HK local machine, perdón, en HK local machine. Luego nos vamos a system. Dentro de system vamos a ver algo que dice aquí current control set, despliego, y vamos a encontrar una que dice control. Entonces en el momento de que le damos aquí en control, damos clic derecho y vamos a crear aquí una nueva llave. Entonces seleccionamos key y el nombre que le vamos a dar, bueno, ahí sí se está viendo, sí, se está viendo en el capturador. Entonces vamos a poner storage device policies y simplemente damos enter. Entonces una vez creamos esta nueva, fíjense que quedó creada y aparece aquí en blanco, entonces nos vamos a este panel derecho, y en cualquier espacio que aparece en blanco vamos a darle clic derecho, vamos aquí a new, vamos a crear una nueva dword 32 bit y le vamos a nombrar como write protect. Entonces en este caso tiene determinado valor y es si está protegiendo o no, entonces va a aparecer el valor que vemos acá, o 0 o 1. Entonces en este caso, por defecto, como la creamos aquí, nos dice que no está bloqueando o protegiendo frente a la escritura, lo que acabamos de realizar en la USB. Lo que debemos hacer entonces, simplemente le doy doble clic y voy a cambiar el valor de este dato y lo voy a poner a 1.
Entonces veamos la prueba de fuego. Entonces vamos a verificar si efectivamente funcionó. Inicialmente la voy a expulsar y nuevamente la voy a conectar. Voy a abrir aquí el explorador. Fíjense que aquí está probablemente saliendo el mensaje que les decía previamente. Le voy a decir que lo conecte al hoster y voy a tomar un archivo X y voy a tratar de copiarlo en la USB. En este caso simplemente tengo aquí en el portapapeles una aplicación de Android, una APK copiado. Voy a decirle aquí pegar. Entonces fijémonos que eso es precisamente lo que estábamos buscando, es decir, no permite que se copie absolutamente nada dentro de esa nueva unidad. Voy a intentar aquí borrar un archivo. Entonces le doy aquí borrar, pues la tecla delete pues obviamente no la ven ahí. Voy a decirle por acá a ver si aparece eliminar, send to, no. Voy a decirle por ejemplo que voy a intentar formatearla. A ver qué ocurre. Perfecto, esto no lo había hecho, pues lo de formatear. Entonces, efectivamente, pues me dice, no, es que tiene protección frente a escritura. Y no es que fuese una USB o un disco duro, como hemos visto ahora, que tienen como un pequeño botoncito que automáticamente los protege frente a escritura, ¿no? En este caso fue desde el propio Windows que se hace la modificación. Ojo, muy importante, no significa que ya la USB la puedan llevar a cualquier lado y que esté protegida frente a la escritura, no, simplemente o solamente va a funcionar en este equipo. Entonces pueden replicar ustedes con cualquier dispositivo USB, hacen la práctica y lo generan. Adicional, recuerden, apenas terminen de trabajar, pues nuevamente modificar la llave. No es necesario que la eliminen, pues simplemente le dicen aquí que vuelva a permitir la escritura y listo. La mantienen ahí para en el caso que luego tengan que utilizarla por una razón académica o profesional. Perfecto, una vez aprendido ello, veamos una solución ya específica para la generación de imágenes forense. Entonces, de los software que más podría recomendarles es el que se llama Access Data FTK Imager. Access Data, pues realmente la empresa, el FTK Imager es la solución. Entonces, vamos a abrir la página oficial y vamos a realizar la descarga e instalación de la aplicación. Este es el portal principal de Access Data, simplemente es accessdata.com. Inicialmente tenían muy pocos productos. Así rápidamente que recuerde, estaba el Forensics Toolkit, FTK. Desde ahí comenzaron a sacar cualquier cantidad de soluciones, incluyendo, ahora que veo esta de acá, una solución para dispositivos móviles, es decir, para análisis forense en dispositivos móviles. ¿Por qué lo resalto? Y es porque hasta hace un tiempo, hasta hace unos años, casi que los únicos que ofrecían soluciones para el análisis forense digital eran los DFED. Esos eran los únicos que tenían una solución muy profesional. Entonces en este caso ya comenzaron a sacar cualquier cantidad de soluciones para, digamos, para respuesta en vivo o en caliente de un sistema, diferentes utilidades, las mismas herramientas pero utilizándolo bajo línea de comandos, herramientas para la recuperación de contraseñas para determinados servicios, analizadores de registro, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, para no alargarlo más, entonces vamos a FTK Imager, descargamos entonces la última versión o, si no quieren, la versión Lite también funcionaría bien. Digamos que recomendado esta versión. Eso sí, les va a pedir un registro, un formulario por acá de registro, pueden poner unos datos genéricos, un correo electrónico que lo puedan revisar y si a vuelta de correo van a recibir el enlace de descarga de la solución. Entonces,
proceso de instalación es el típico siguiente, casi cualquier instalación de Windows. Una vez realizamos esa instalación, nos va a quedar entonces un menú disponible. Entonces voy a decir aquí FTK Imager. Voy a darle clic en la herramienta y vamos a encontrar este panel. Voy a moverlo para acá para que se vea bien en el capturador. Entonces desde este panel vamos a decirle aquí en File y vamos a ver como casi la totalidad de las diferentes opciones. Hay algunas que están deshabilitadas, que se van a habilitar es cuando ya estemos trabajando directamente con una imagen. Entonces la primera opción que vamos a utilizar es crear text image. ¿Qué significa esto? Es que vamos a generar una imagen física, es decir, una copia bit a bit o lógica según lo decidamos, de esa unidad de almacenamiento. Voy a decirle aquí en siguiente. Él automáticamente me va a detectar todos los drives que están disponibles en mi equipo. Entonces por eso, como aquí que vemos de 1000 gigas, de 1 terabyte, es una unidad de almacenamiento interno de mi computador, a su vez con otro disco duro que tiene, pero fíjense que aparece por acá la USB de 2 gigas con la que estamos trabajando. Entonces voy a seleccionar esa USB y le voy a decir aquí en finalizar. Tenemos ya identificada la fuente, o sea, es decir, la imagen que vamos a generar. Debemos seleccionar entonces el lugar donde va a reposar esa imagen. Entonces puede ser en el mismo equipo, o si tienen otra unidad de almacenamiento, la podrían copiar allí. No va más de eso, es decir, simplemente va a generar una copia bit a bit de ese drive, de ese disco, y lo va a almacenar ya como imagen que ya no permite ser alterada, que ya puede ser copiada cualquier cantidad de veces para que se siga realizando el análisis directamente en la imagen y no en el disco duro real. Entonces lo podemos guardar en cualquier ubicación que les quede fácil recordar. Entonces nos va a solicitar diferentes formatos y ya voy a explicar un poco acerca de ello. Estos formatos son muy específicos en muchos casos, o se asociaban a diferentes herramientas o soluciones. Esos formatos que estaban así de cerrados pues tuvieron que abrirse para que una misma evidencia, una misma imagen de un dispositivo de almacenamiento, por ejemplo, pudiese ser leído y replicado el mismo análisis en cualquier otra solución. Entonces, el formato más conocido, el RAW-DD, es como el formato en copia bit a bit como en bruto. Entonces, digamos que es como el formato más puro. E01 es como Expert Witness, si mal no recuerdo, que vendría a ser como perito judicial. Entonces es el formato más utilizado por múltiples soluciones de análisis forense. Entonces es muy común que el propio FTK soporte específicamente este formato, que el Encase también por defecto lo tenga allí y otras soluciones. Entonces, en este caso vamos a decirle efectivamente Expert Witness este formato, vamos a decirle siguiente, vamos a darle aquí un number, case number, entonces esto va a ser la evidencia también 01, este va a ser una USB, el examinador y una copia de una nota X. Entonces ya debemos seleccionar dónde vamos a almacenar esa imagen. Voy a decirle que lo almaceno aquí en el otro disco que tengo, el nombre que le vamos a dar, entonces voy a decirle aquí que es USB CCB sin incluir la extensión. Y algo interesante es que nosotros podemos fragmentar esa imagen en múltiples archivos. Entonces es muy utilizado cuando los discos duros es de un tamaño gigante, de muchos teras, entonces se acostumbra a partirlo, a fraccionarlo en diferentes imágenes. Obviamente ya cuando se va a hacer el montaje en una solución, un FTK o en un Encase, este se encarga automáticamente de cargarlos todos. Entonces si no deseamos fragmentarlo, en este caso como la unidad es solamente de 2 gigas, entonces voy a decirle que no, simplemente poniéndole aquí el 0. Voy a decir aquí finalizar e iniciar.
Puede llevar cierto tiempo, entonces voy a ponerle pausa mientras tanto. Ya va para 2 minutos y aún continúa realizando el proceso. Entonces póngase a dimensionar si esto es solamente con 2 gigas de almacenamiento, el tiempo que implica que se generen imágenes forenses de servidores, por ejemplo. Perfecto, le quité aquí el pause porque en este momento ya él se está encargando es de hacer una verificación de la integridad de esa imagen. Al final probablemente nos va a mostrar, bueno, eso es lo que nos iba a mostrar, es un resumen de lo realizado. Entonces el nombre que le dimos a la imagen, cuántos sectores tiene y algo acá muy importante, y es él nos va a generar la firma criptográfica de esa evidencia. Es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando entreguemos esta imagen para su respectivo análisis o reanálisis o verificación, el investigador lo primero que debe hacer es verificar pues efectivamente esta imagen. Les voy a compartir diferentes ejercicios y diferentes prácticas en este recurso. Me refiero no en este video, sino en el continuando el módulo, con unos ejercicios ya muy prácticos en el cual deben descargarse una imagen e inicialmente lo primero que van a hacer es verificar pues que efectivamente está íntegra. Luego pues obviamente detallaré las actividades que deben realizar. Entonces finalizó la generación de la imagen. Voy a decir aquí en cerrar. Este es el mismo resultado, pero un poco más detallado. Sí, aquí quería mostrarles, sí, es esto, source data size. Fíjense que me está diciendo 2006 megabytes, que sería pues, el total de almacenamiento que tiene esta unidad. Recuerden que era de 2 gigas, entonces se acerca muchísimo. Aquí el MD5 y el SHA-1. Esto adicional nos debe haber creado un archivo, un TXT, dentro de la carpeta o del directorio en el que estamos trabajando. Vamos a ver si efectivamente lo creó. Y es este archivo. Entonces, creado, los datos que generamos hace un momento, tipo físico, aquí el almacenamiento. Importantísimo también es el serial. Es muy importante cuando se haga un análisis forense digital de una unidad de almacenamiento, es verificar también que realmente corresponda al serial físico de lo que se está analizando. Perfecto. Entonces, a modo general es cómo se genera una imagen. Bueno, inclusive pues no lo mostré acá. Al final queda este archivo, quedaron estos 2 archivos. Voy a cortarlos y voy a generar aquí un nuevo directorio. Y bueno, al final él nos genera estos 2 archivos, el TXT que acaba de mostrar y la imagen final objeto del análisis. Es decir, esta es todo el contenido que tiene la USB, incluyendo lo que se haya eliminado. Entonces, previamente yo había eliminado ya determinados archivos de esa USB. Vamos a ver si posteriormente, cuando los estemos analizando, se pueden recuperar o no. Como les digo, les voy a compartir unas imágenes que ya incluyen los archivos eliminados o que ya incluyen la alteración, todos los escenarios ya preestablecidos para que puedan practicar. Y obviamente también ustedes pueden generar esos mismos escenarios. Tienen una USB preferiblemente de baja capacidad, copian archivos, ejecutan, luego los eliminan, de pronto formatean, y es en muchos casos una muy buena forma de practicar y adquirir esas capacidades, por ejemplo, para la recuperación de datos. Para continuar explorando aún más la interfase y la aplicación del FTK Imager, nosotros podemos, es decir, si lo utilizamos para generar una imagen, también la podemos utilizar para analizarlas. Es decir, voy a agregar una evidencia, entonces voy a decirle, es que voy a montar aquí un ítem. Entonces en este caso o sería un dispositivo físico o un local drive o un archivo
de imagen, que es nuestro caso, es decir, la imagen que acabamos de generar hace un momento. En este caso ubico la ruta y selecciono, si se fijan acá, en la imagen que generé y le voy a dar aquí finalizar. Entonces, ¿qué ocurre? Amplío esto. Aquí está. Automáticamente nos hace una identificación del file system, el sistema de archivos. Entonces vemos que es FAT y que puedo comenzar a desplegar. Y qué bueno que me apareció esto. ¿Y qué ocurre aquí? Logró, si se fijan, identificar todos los archivos actuales, pero también tiene aquí una X para determinados archivos que han sido eliminados. ¿Sí? Entonces, como decía previamente, iba a hacer el ejercicio de que copiaba determinados archivos y luego los eliminaba, pero los puede recuperar. Sería completamente un entrenamiento el que debería realizarse para al operar, vamos en este caso el FTK Imager, pero voy a tratar de obviamente mostrar las utilidades y las funcionalidades más recomendadas. Esta vista que estoy mostrando, si se fijan aquí hay como unas gafitas, podemos ver el archivo como tal, incluyendo el contenido. Obviamente estos que están acá en 0, el que dice aquí size 0, pues no se va a alcanzar a visualizar, sino todos estos que vamos viendo. Si se fijan hay algunos, obviamente que no son multimedia, que no se pueden visualizar adecuadamente. Para ello, en muchos casos, supongamos si es un PDF el que tenemos que analizar acá, nosotros podemos ir intercambiando dentro de las vistas. ¿Qué significa esto? Es que podemos darle una vista de un editor hexadecimal o la vista de text que va a tratar de extraer los diferentes strings o textos que tenga ese archivo. Otra muy buena funcionalidad, aquí digamos que lo tengo como la imagen de la USB, pero como les digo puede ser un disco físico que esté realmente conectado al computador, o una imagen que nos hayan compartido para analizar, o un volcado de memoria, o una imagen que hayamos montado como en este caso. Entonces, cada uno de esos archivos, dependiendo obviamente pues del proceso de investigación, en muchos casos también se deben firmar criptográficamente. ¿Qué significa esto? Y es que a cada uno de estos archivos yo debo generarle una firma para garantizar pues que efectivamente es el archivo y no ha sido alterado o modificado. Eso simplemente lo voy a coger aquí desde la raíz de la USB, simplemente le voy a dar aquí clic derecho y voy a decirle como export file hash list. Esto voy a ponerlo acá como lista CSV files. Entonces él va a ir tomando uno por uno de los diferentes archivos que logra identificar en la unidad, en esta imagen, y va a generar una lista con el respectivo nombre y con el hash de cada uno de los archivos. Voy a ponerlo en pausa mientras va generando esta lista. Bueno, aquí parece que terminó y vamos a ver el contenido del archivo. Fíjense que generó el archivo CSV. Podría ser fácilmente formateado en cualquier otra herramienta, o si van a desarrollar un script para que lea determinada información. Entonces fíjense que nos deja aquí el MD5, el SHA-1, voy a reducir por acá, el nombre de cada uno de los archivos. Entonces va apareciendo aquí estatuto de contratación, CSV. Si se fijan, todos esos son archivos que descargué directamente desde el website de la Cámara de Comercio. Entonces no representan pues como un riesgo a la seguridad. Me generó para cada uno la respectiva firma criptográfica. Perfecto. Veamos entonces otra funcionalidad del FTK que también les puedo recomendar, y es cuando voy a remover este ítem de aquí y voy a decir ahora es que voy a montar esta imagen. Vamos a ver de qué va esto de montar la imagen.
montar la imagen, en este caso, va a ser no que se monte en la herramienta, como le estábamos viendo ahora, para recuperar archivos o revisar cada uno de ellos con diferentes opciones de los visores que tiene, sino que va a montar esto como si estuviésemos conectando nuevamente otra USB con la imagen que acabamos de generar. Es decir, voy a mover para acá. En este momento todavía sigue conectada la unidad F, que es la USB que acabamos de generar. Y fíjense que en este caso voy a decirle es que, ok, vas a tomar la imagen que generamos, lo vas a montar a nivel físico y lógico y en una letra que esté disponible. Entonces fijémonos que aquí estaba el disco C, D, E, que es la unidad, esta óptica de estos discos de CD y DVD, y esta es la unidad F. Voy a mover más para acá para que vean que no hay ninguna otra. Entonces en este caso lo que va a hacer es montarme una nueva unidad que va a ser la unidad G, y fíjense que tiene la capacidad entonces de solamente lectura y de bloquear ese dispositivo. ¿Qué significa ello? Y es que podemos trabajar tranquilamente con este dispositivo tratando de leer información o abriendo los archivos que están allí de una manera controlada y aislada. No se va a estar alterando para nada la evidencia original. Entonces voy a decirle acá que voy a montar, me va a instalar un driver. Bueno, en este caso este driver montó ahí como que sí, como que no. Vamos a ver, no creo que haya funcionado bien. Voy a modificar esto, inclusive voy a ejecutar la herramienta FTK como administrador, que muchas veces falla por ello. Entonces veamos. Para ello voy a abrir un nuevo explorador y ok, fíjense, aquí ya está la unidad. Entonces H, creo que no recuerdo bien si era H, bueno, G como físico y H como lógico. Entonces aquí está. Fijémonos que en este caso está como si hubiésemos conectado perfectamente la USB. Aquí estoy en la unidad H, veo esto, y la unidad F veo también el contenido. Entonces podría ir abriendo, por ejemplo, desde acá los diferentes archivos. Si nos fijamos algo bien característico, y es que en este caso son solamente 14 archivos que tengo copiados, pero cuando estábamos viendo previamente la imagen montada aparecía cualquier otra cantidad con una X que representaba que habían sido eliminados. Podemos simplemente desde acá seleccionar la imagen que acabamos de montar y decirle que la vamos a desmontar una vez terminamos de trabajar. Me voy nuevamente aquí a mi PC y fijémonos que ya desapareció completamente. Ok, veamos algo adicional. Otra de las características, y aunque lo había mostrado en un recurso previo, inicial, no recuerdo bien ahora, nosotros con FTK Imager podemos generar una imagen de un volcado de memoria. ¿Qué significa esto? Obviamente sabemos que cada equipo tiene una memoria RAM de determinadas capacidades, de determinado tamaño. Esa memoria RAM almacena, pues va intercambiando esta información, pero va manteniendo como en caché, que es lo que llamamos nosotros en memoria, muchísima información que va a ser de mucha importancia también cuando estamos realizando un análisis forense, que implica que el análisis forense que estamos realizando sea en vivo, es decir, cuando el equipo está aún encendido, tenemos acceso a él y, por ejemplo, estuviese logueado un usuario en un correo electrónico, como lo mostré en ese recurso previo, nosotros podríamos volcar esa memoria y recuperar la contraseña, incluyendo, por ejemplo, si se acaba de montar un volumen cifrado, un TrueCrypt o la solución de esta de Microsoft, un BitLocker, podríamos inclusive extraer la información o extraer también la contraseña. Entonces, nos da la posibilidad de que nosotros incluyamos dos archivos muy específicos, o un archivo, y es este pagefile.sys.
Este también va a incluir cualquier cantidad de información, en muchos casos usuarios, en muchos casos rutas, que sirven muchísimo para el proceso de análisis forense. Pero ¿qué implica ello? Es que va a requerir que tengamos mucho almacenamiento adicional para poder hacer este volcado. ¿Por qué? ¿A qué me refiero? Y es que si pretendemos hacer un volcado de una memoria RAM de un equipo que tiene muchísima RAM, entonces va a implicar que tengamos todo ese espacio disponible también para almacenarlo. Acá simplemente seleccionaríamos la ruta donde vamos a almacenar. No lo voy a hacer en este caso porque el equipo que tengo sí es de altas características, pero voy a tratar de llevarlo a una máquina virtual como lo mostré en el recurso previo y desde ahí hacer simplemente ese volcado de la RAM. Voy a decir aquí simplemente en cancelar. Listo. Pueden explorar obviamente pues cualquier otra cantidad de las opciones que tiene FTK. Aquí está el modo, entonces fijémonos que teníamos el modo automático que va a tratar de leer el contenido de cada uno de esos archivos. Bueno, veamos otro recurso para la generación de imágenes, aunque digamos que este recurso que voy a mostrarles no es muy, ¿cómo decirlo?, como muy sencillo de implementar, porque no en todos los casos se tiene acceso, supongamos, a una shell, o no siempre se tiene privilegio de administración, o no siempre se tiene todo el tiempo para hacer un despliegue de este caso. Hemos escuchado de una herramienta en línea de comandos que se conoce como DD. Esta herramienta, vamos a ver aquí desde el website oficial, voy a poner aquí en minúsculas. Come.net DD. A ver si no me fallaba la memoria. Sí, bueno, aquí está. Entonces, DD for Windows. El website, qué pena, creo que no lo estaba registrando aquí en el capturador. Aparece, esta es esta URL. chrisocome.net/dd. Entonces, es una herramienta que va a permitir pues, convertir y copiar un archivo. Digamos que originalmente estaba para que se pudiesen copiar de manera íntegra los archivos, pero pues, se fue mejorando, se fue adicionando, aunque es una herramienta ya bastante vieja. Permite copiar completamente o generar esas imágenes de las que hemos estado hablando. Permite inclusive que hagamos un copiado o una generación de imágenes a través de la red. Entonces aquí necesitaríamos otro sistema adicional que va a recibir la imagen, otro mecanismo que permita la escucha para poder recibir la imagen. Entonces en muchos casos se utiliza Netcat para ello. Entonces vamos a descargar aquí la versión, me voy para Downloads, busco la específica de mi sistema operativo, a ver si alcanzo a ver por ahí. Aquí está esta DD Release 64. Que si deseamos hacer una donación desde $1 hasta $50, como decimos, ahorita no hay plata. Voy a descargar entonces en mi ruta de trabajo. Voy a abrir donde está aquí almacenado. Si le doy acá doble clic, automáticamente pues, nos lanzaría la aplicación, pero no es que desde acá vayamos a ejecutar las instrucciones. Debemos abrirlo desde la propia línea de comandos. Para ello es bastante sencillo en Windows. Simplemente le doy aquí en File y puedo abrirlo desde PowerShell. Entonces la voy a ejecutar como administrador. ¿Qué significa esto? Que si yo ejecuto ahora DD Release, entonces ya voy a poder trabajar de manera adecuada. Vamos a ver cómo lo podemos ejecutar. Aquí hay que prestar bastante atención. Vamos a ver, digamos que esta es la gran diferencia entre las herramientas gráficas y las de línea de comandos. Entonces voy a ejecutar la herramienta DD, perdón, aquí DD, y voy a decir list, dos guiones, list, y enter, y él automáticamente, ¿qué va a ocurrir acá? Él me va a hacer un listado de todas mis unidades de almacenamiento.
Entonces, súper importante, y lo que decía de prestar mucha atención, es que evidenciemos efectivamente la unidad que deseamos trabajar. ¿Qué significa ello? Y es que vemos acá la letra de la unidad, aquí aparece la letra C, esta no es la que vamos a copiar, aquí hay otros volúmenes, por aquí está la letra D, que es mi otro disco duro, y pues efectivamente por aquí está unidad removible, y está la unidad F, que está exactamente, que es donde tenemos conectada la USB. Entonces veamos si la memoria no me falla, y si lo hago bien, voy a tratar de hacerlo bien. Entonces ejecutamos la herramienta, como aparece aquí, if, aquí está en minúscula, if va a significar como el input file que vamos a agregar, entonces if, y sería la unidad F, dos puntos, off va a significar dónde vamos a almacenar ese nuevo archivo, entonces puedo decirle aquí off va a ser igual, en este caso voy a poner la letra D, el nombre, entonces va a ser, lo voy a poner USB /dd para identificarlo, y dos puntos dd para que tenga ahí la extensión. El block size es BS, el número de tamaño que va a tener cada bloque lo voy a poner de 1 mega, adicional que me determine el tamaño de esa unidad que estamos tratando de copiar y que nos vaya mostrando el progreso de copia. Bueno, si no me equivoqué, nos debería funcionar. Entonces me está diciendo que no fue posible encontrar esta unidad, y ya recuerdo, creo que CLS, aquí me faltó exacto, sí, porque sí, aquí sí es. Ahorita lo muestro en detalle en el comando previo que le había dado. Entonces fijémonos que en este caso nos va mostrando el progreso, entonces es hasta que llegue a los más o menos 2000 megas, que serían las 2 gigas de la unidad. Fijémonos que la diferencia entre el tiempo que puede llevar generar la imagen, entre la facilidad que puede permitir una herramienta ya más específica como la que vimos de FTK, puse esta herramienta pues no con el objetivo de que siempre tengan que hacer todas las prácticas que yo digo, pero sí les va a permitir, digamos, como conocer cómo se hacía antes. O sea, los de vieja guardia muy probablemente se sienten muy identificados con esto. En muchos casos es la única forma de hacer una copia también, entonces ideal que la aprendan a realizar. Bueno, mientras esto va copiando, voy a darle aquí en pausa. Bueno, ya que se está aproximando, voy a le continuar con la grabación, y efectivamente, entonces aparece 2006, y veamos entonces si efectivamente se generó la copia. Voy a ordenar acá, y efectivamente, aquí está. Esta imagen de igual forma la podríamos montar con FTK para analizarla o con cualquier otra solución. No voy a extender más este recurso, es decir, ya aprendimos a generar diferentes imágenes de discos duros como evidencia. Para no alargarlo más, voy a generar otro recurso ya que va específicamente primero de la identificación del sistema de archivos, y pues obviamente ya posterior es ya el propio análisis de cada una de esas evidencias. Como decía, podemos agregar aquí un ítem, entonces una imagen que generamos. Selecciono la imagen y le doy aquí finalizar. Entonces efectivamente veamos si aquí está, tal cual como
la hubiésemos generado con el FTK. Bueno, eso es todo por este recurso. Como les digo, continuamos en uno adicional. Un saludo y muchas gracias.